Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy lo que vamos a ver es distribución de cargas. Vamos a ver dos tipos de distribuciones, que van a ser las discretas y las continuas. En realidad las discretas ya las estuvimos viendo, pero vamos a precisar un poquito más sobre ese punto. Antes, acá ya lo tengo escrito, tengo un pequeño resumen de las dos ideas más importantes que vimos hasta ahora, que es la ley de Coulomb. Acá recuerden que es la acción de la carga 1 sobre la carga 2, según la nomenclatura que nosotros usamos. Y dada esta notación, significa que estamos centrando el origen de coordenadas en la carga Q1, ¿sí? Acá también estamos centrando el origen de coordenadas en la carga Q. Acá tenemos la expresión del campo. Recuerden que la fuerza viene en el sistema internacional medidos en Newton y el campo eléctrico en Newton sobre Coulomb. ¿Qué otra cosita más? Si bien acá hay un montón de ideas de fondo y sobre todo el concepto del campo eléctrico es bastante complejo, acá hago un pequeño resumen recordándole las expresiones que necesitamos para trabajar, o sea, lo que es más operativo, ¿sí? Bien, entonces, como dije, lo que vamos a ver son las distribuciones de carga, y dije también que había distribuciones, las distribuciones de carga, las podemos separar en dos grupos, que son las distribuciones discretas y continuas. Las distribuciones discretas, lo que venimos viendo hasta ahora, que son, por ejemplo, cargas puntuales. Y entonces nosotros calculábamos el campo o calculábamos la fuerza sobre alguna de ellas, ese tipo de cosas, ¿sí? En este punto me quiero detener porque el concepto de carga puntual no fue un concepto que lo definimos bien. Entonces, la idea de carga puntual significa que es, visto desde la matemática, sería un punto, o sea que sería adimensional. Pero nosotros sabemos que todas las cosas que tienen materia, y nosotros habíamos dicho que las cargas siempre están asociadas a masas, entonces no podemos decir que no tiene dimensión, tiene, algún volumen tiene, ¿bien? Entonces, la idea es que, si bien lo vamos a considerar un punto macroscópicamente, quiere decir que en las dimensiones que nosotros manejamos, milímetros, centímetros, como nos manejamos en la vida cotidiana, estas cargas van a ser muy pequeñas y las podemos considerar puntuales. Pero en realidad, estas cargas tienen un montón de unidades de carga. Y acá tenemos que detenernos en ver cuál es la mínima unidad de carga, al menos desde el punto de vista clásico, cuál es la mínima unidad de carga que tenemos. Es la carga del electrón. Entonces, la carga del electrón, que aparece en las guías que tienen ustedes para resolver ejercicios de electromagnetismo, la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Sí? Si esta es la mínima porción de carga que nosotros podemos tener, digamos, cualquier carga va a ser un múltiplo de esto, ¿sí? Entonces, un múltiplo de esto, ¿qué significa? Que cualquier carga Q tendrá que ser un número por la carga del núcleo. A veces, digamos, la carga del electrón es negativa, pero nosotros podemos, digamos, en un cierto volumen podríamos tener una distribución que es neutra, o sea que hay tantas cargas positivas como negativas. Si nosotros quitamos las cargas negativas, nos van a quedar las cargas positivas. Y nosotros sabemos que, ¿qué significa eso? Bueno, si en un átomo nosotros sacamos electrones, lo que quedan son los protones del núcleo. Y los protones tienen la misma carga, pero positiva. Así que la carga del protón es igual
a la carga del electrón, al módulo de la carga del electrón, ¿sí? O sea, la carga del electrón, pero positiva. Bien, nos detenemos en esta idea. Un número multiplicado por la carga del electrón. Eso quiere decir, ya, el comentario que hice fue porque podría ser positivo o negativo, digamos. Puedo tomar una carga que sea positiva o puede ser una carga negativa, ¿no? Entonces, la idea es que esta carga tendrá un número de veces, va a ser un número de veces la carga del electrón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El electrón es algo muy pequeño, muy pequeño. Entonces, cuando nosotros hablamos de 1 por 10 a la menos 6, por ejemplo, supongamos que esta carga tiene 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Eso quiere decir 1 microcoulomb. Si estamos hablando de cargas de 1 microcoulomb, la cantidad de electrones que tengo, o de cargas positivas, de protones, digamos, es una gran cantidad, ¿sí? Entonces, la idea es que, primero, ustedes hagan la cuenta de cuántos electrones entran en un microcoulomb, y por otro lado, podemos ver que si bien macroscópicamente los volúmenes que vamos a pensar o a utilizar con las cargas son pequeños, en realidad hay un montón de cargas dentro, ¿sí? Ustedes me van a decir después en algún ejercicio cuántas cargas en realidad hay en ese pequeño volumen. Entonces, si bien, volvamos a la idea, si bien yo tengo un volumen pequeño, voy a tener un montón de cargas adentro. ¿Qué carga? Unidades de carga, en nuestro caso, son las cargas de los electrones, ¿sí? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que va a ser un volumen pequeño y nosotros lo vamos a llamar diferencial de volumen, ¿sí? O sea, va a ser un volumen pequeñito. Pero no es adimensional, o sea, es pequeño, pero tiene una cierta dimensión y en realidad tiene un montón de cargas dentro, ¿sí? Bien. Con este concepto, teniendo en cuenta este concepto, es que vamos a ver la parte de distribución continua de cargas, ¿sí? Ahora vamos a ver distribuciones continuas de carga, ¿sí? Bien, nosotros en primer lugar lo que vamos a ver es que podemos tener estas distribuciones continuas de carga en diferentes formatos. Uno, por ejemplo, es que supongamos que yo tengo un hilo, esto es un hilo cargado, ¿sí? Entonces voy a hacer como más gruesito donde tiene más carga y más flaquito donde tiene menos carga, como para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Tiene una distribución de carga. Eso quiere decir que yo tengo como más apiladas, digamos, en ciertos sectores del hilo, tengo más cantidad de carga. ¿Qué quiere decir eso? Corto un pedacito chiquitito, supongamos 1 milímetro como para dar una idea, 1 milímetro del hilo y cuento, no sé, 100.000 cargas, como para decir algo. Tomo el milímetro que está al lado, o sea, tomo este pedacito y encuentro 1000. Tomo este pedacito y encuentro 10. Tomo este pedacito, todos los pedacitos que estoy, o porciones que estoy tomando del hilo, son todos iguales. Entonces, yo voy viendo que en cada porción tengo diferente cantidad. Si esas porciones las hago muy pequeñas y las hago matemáticamente diferenciales, recuerden que en matemática existe el diferencial, en física no, en realidad siempre son deltas, siempre es algo pequeño pero medible, digamos, ¿sí? Entonces, si estos son diferenciales de longitud, o sea, supongamos que esta es la longitud de la curvita, en cada uno voy a tener una cierta cantidad de cargas. Entonces, ese diferencial es muy pequeñito, entonces casi como que voy a poder definir cuál es la cantidad de carga en cada punto de ese hilo. Entonces, ahora supongamos una superficie como una sábana y que tiene cargas
como si fueran manchitas, ¿no? Eso quiere decir que las cargas no están distribuidas uniformemente, como si estuviera pintada la sábana, sino que hay sectores donde hay más carga y otros lugares por ahí que no hay ninguna. Entonces, yo en ese caso voy a tener una distribución que va a ser superficial de carga. Y esto sería una superficie. Ahora puede ser que tenga un volumen. Si tengo un volumen, supongamos así como una... Esto no es una superficie, es algo, digamos, tridimensional. Y podría ser que tenga carga, pero esa carga como que se mete dentro de ese volumen. Supongamos, a ver, por ejemplo, yo tengo acá un globo, ¿no? Este globo cargado no es que estaría la carga solamente en la superficie, sino que estaría adentro, ¿sí? Dentro del globo, y no necesariamente uniforme, sino como manchas, como si tuviese, como si fuera una torta marmolada. ¿Vieron cuando uno corta la porción de torta que tiene diferentes colores, que tiene dos colores? Bueno, la parte de chocolate sería como que tenemos ahí las cargas, ¿no? Imagínense algo así, que dentro está metido también esa distribución de carga, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo trabaje en este caso, que sería un caso unidimensional, es unidimensional, aunque sea una curva y tenga cualquier forma, en realidad la distribución está en un hilo y ese hilo no tiene espesor, ¿sí? Cuando estoy en este caso, la distribución la voy a llamar distribución lineal. Entonces vamos a escribir distribución lineal. Distribución o también densidad lineal de carga. Y vamos a utilizar la letra lambda del alfabeto griego para expresar esta cantidad. Por acá le voy a poner acá lambda, para que sepan cómo se llama. ¿Sí? Esa es la letra griega lambda. Ese es en el caso unidimensional. En el caso bidimensional, que sería una superficie, voy a tener una distribución o densidad superficial de carga. Entonces, a esa distribución la voy a nombrar con una letra que voy a llamar sigma. O sea, con la letra sigma del alfabeto, acá vamos a poner sigma. ¿Sí? Y en la distribución volumétrica, que es tridimensional, en ese caso voy a tener una distribución o densidad volumétrica, y a esa la voy a llamar ρ. Entonces acá la letra griega ρ. ¿Sí? Bien. Estos serían los casos más generales, con formas arbitrarias. Para poder llevarlo más a la tierra, o sea, hacer unos cálculos más simples, vamos a tratar de llevarlas a unas geometrías más simples, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la distribución o densidad lineal de carga, ¿sí?